Y es que el ojo en la guerra es un blanco facilísimo. ¿Quieres saber si eres daltónico? Mira esta foto y dime qué número ves. Existe un arma que ciega permanentemente. Está parcialmente prohibida, pero es que tiene un agujero legal enorme. Fraude en el examen MIR. Y este es el nuevo color descubierto en 2025. Un emperador dejó a 15.000 soldados ciegos. ¿Curan realmente estas gafas el daltonismo? Mónica García, espabila. Operando 24 horas al día, 7 días a la semana, bajo bombardeo continuo. ¿Por qué hay gente que ve este vestido negro y azul y otros blanco y dorado? Oftalmología en la guerra. Hemos empezado con la guerra de Irán, Estados Unidos, Israel. Recientemente guerra en Ucrania, guerra en Gaza, un montón de guerras. No estábamos acostumbrados a eso, sobre todo un poco los más jóvenes, pero esto es algo que nos afecta en el día a día, sobre todo cuando hay una guerra en Europa. Y yo una de las primeras cosas que pensé es, ¿qué pasa si empieza una guerra mañana? Nos van a reclutar los que estamos en edad un poco más en edad militar. Yo que estaba estudiando medicina o que estoy ya ejerciendo como médico, ¿voy a acabar en una trinchera con un fusil? ¿Qué probabilidades tengo? ¿O me van a usar como médico? Todas esas dudas las tenía yo. Y otra duda es el hecho de ser oftalmólogo. El hecho de ser oftalmólogo, yo decía, vale, bueno, en una guerra, pues yo si soy, imagínate, un intensivista, un médico general, un cirujano general, un traumatólogo, pues está claro, voy a ser totalmente útil, pero yo como oftalmólogo no salvo vidas normalmente, o casi nunca. Entonces, ¿en una guerra yo voy a tener utilidad? Pues os voy adelantando ya que el ojo representa el 0,1% de la superficie total del cuerpo, pero en cambio representa un 16% de las heridas de guerra. Es la cuarta herida de guerra más frecuente, es la patología oftalmológica. Y lo último, vamos a hablar de por qué el ejército americano opera totalmente gratis a todos sus militares de la miopía, ¿vale? Empezamos. ¿Qué pasaría si estalla una guerra? Vamos a poner el ejemplo español, que es un poco el que más nos afecta. Pues el artículo 30 de la Constitución dice textualmente: los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Entonces, la Constitución, pues lógicamente es algo muy amplio, pero ya dice que tenemos el deber. Y ese deber se articula a través de una ley, que es la Ley 39/2007, que en sus artículos 122 a 140 dice que hay 3 niveles de reservistas. Los primeros, lógicamente, nivel 1 son los militares profesionales, esos serían los primeros, pero según se vayan agotando, que es, por ejemplo, lo que ha pasado, lógicamente, en Ucrania, irían los de nivel 2, que serían los reservistas voluntarios y los de especial disponibilidad, pues también militares antiguos y todo eso. Es decir, los que por su propia voluntad deciden, oye, si pasa cualquier cosa, contad conmigo. O exmilitares o eso. Y luego está el nivel 3, que son los reservistas obligatorios. Es decir, toda la población que inicialmente sería entre 19 y 25 años, pero que está totalmente regulable por la ley. Y no hace falta que sea una ley sacada por el Congreso, con un decreto ley en época de guerra valdría. Es decir, que un poco pueden hacer lo que quieran o lo que sea necesario para conseguir fuerzas. Es decir, hacer reclutamientos obligatorios a la población. Pero aquí entramos, somos médicos, entonces, ¿qué ibas a decir? Nada, que recientemente ha salido en prensa que a los varones de cierta edad en Francia no los permiten salir más de 3 meses del país, a menos que haga una cierta trámite, una cierta notificación. Tienes que notificar, creo que era en Alemania, al ejército de que si eres un varón en edad militar, de que vas a salir durante más de 3 meses del país. Eso es. Están volviendo un poco esos, pues se está hablando ya incluso de volver el servicio militar obligatorio. O sea que esto es algo que nos puede afectar. Hombre, esperemos que no, pero tenemos que estar un poco informados. El artículo 139 del que hablaba lo que dice es que la asignación de nuestra labor en una supuesta guerra sería por aptitudes, no sería al azar. Es decir, no cogen a un ingeniero o a un especialista en trenes y lo llevan a reparar tuberías. No, lo van a intentar enfocar en lo que es necesario. Y lógicamente a los médicos eso les afecta. La oftalmología es una especialidad reconocida en el Cuerpo Militar de Seguridad y casi seguro, por lo que voy a explicar más adelante, seguiríamos actuando de oftalmólogos. Un temor que tenía yo es que si empieza una guerra, pues que no sirva de nada mi formación como oftalmólogo, sino tener que ir ahí a reparar una pierna, unas tripas saliéndose o cosas así. No, seguramente... Cuanto menos necesario seas, probablemente menos mano echen de ti. Y sobre todo que hay muchos oftalmólogos. También, ¿hasta qué punto cuántos van a ser útiles? Probablemente igual con... Pues vais a ver. No, vais a ver. Vamos a hablar de todo eso. Además, luego, ¿en qué parte del frente estaríamos? Porque, lógicamente, los militares están en el frente. O sea, hemos dicho que no nos van a poner con un fusil en una trinchera, pero ¿dónde vamos a estar? Pues ahí la OTAN tiene de 4 a 5 niveles, dependiendo el protocolo más antiguo o más reciente. Está el Role 1, que es el batallón directamente en el frente. Ahí normalmente no hay médicos, como mucho hay una persona más especializada en sanidad dentro del batallón, y ahí serían primeros auxilios totalmente, resucitación, triaje, no hay oftalmólogo ni mucho menos. Luego estaría el 2 o el Role 2 Enhanced, que ahí sí que ya
Puede ser que en algunos casos haya un médico, pero desde luego sería un médico más general, un cirujano general, para solucionar situaciones de vida o muerte. Aquí ya se podría hacer una herramienta que ha desarrollado la OTAN, el ejército americano, que se llama Foxtrot, que es de telemedicina, para en menos de 4 minutos, que con una foto lo haya visto un oftalmólogo y haya dicho si es importante, si no es importante, si hay que derivar rápidamente o si hay que centrarse en otra cosa del paciente. ¿Pero una foto de qué? Una foto del problema que tenga el militar que ha tenido el daño. ¿En el ojo? En el ojo o en la cara. O sea, es un sistema que envía las fotos y directamente lo ve un oftalmólogo especialista en Estados Unidos, por ejemplo, o un oftalmólogo, o un maxilofacial, o un otorrino, dependiendo de dónde esté el daño, y en menos de 4 minutos, ya directamente en el frente, estamos teniendo atención especializada. Donde nosotros estaríamos ya sería en el llamado Rol 3, que es el hospital de campaña. El más famoso fue el que se hizo en Afganistán, que son hospitales cerca del frente, pero alejados de donde está la guerra. El más famoso es uno que se llama Kandahar, que estaba en Afganistán. Y ahí ya hay lámparas de hendidura, fundoscopios, hay quirófanos con vitreotomos, o sea, ahí ya se podría atender un poco todo. Y luego ya está el Rol 4, que es el hospital definitivo en el país de origen, que el más famoso es el Walter Reed, que es el hospital, por decirlo así, principal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿vale? Que ahí ya hay retinólogos, oculoplásticos, cirujanos de polo anterior, totalmente especializados en oftalmología de guerra. Se dedican exclusivamente a... Su trabajo es en ese hospital. Y vamos a ver que tienen mucho trabajo, ¿vale? Vamos a seguir con esta simulación. Empieza la guerra. La tensión prebélica. ¿Qué es lo que empezaríamos a notar cuando ya os está declarando la guerra o estamos a punto o ha habido ya un casus belli? Pues seguramente se cancelasen las cirugías selectivas y empezarían a preparar a todos los profesionales sanitarios para un cambio total. Pues ya no te vas a dedicar a hacer trasplantes imagínate, de riñones, sino que tienes que aprender a coser heridas de guerra. En el caso de oftalmología, seguramente la agenda de cataratas desaparecería y tendríamos que repasar heridas de globo abierto, de cuerpo extraño intraocular, fracturas orbitarias. Muy importante, se hace mucha mención a lo de las fracturas orbitarias, claro, que en tiempos de guerra muchas veces se tienen que encargar cirujanos oculoplásticos porque los maxilofaciales, que sí que son muy pocos, están totalmente ocupados en un montón de grandes heridos de guerra que requieren reconstrucciones graves, y una fractura orbitaria, si es que hay que operarla, que ya veremos más adelante, se encargarían muchas veces los oftalmólogos. Bueno, y luego, lo que pasó un poco con el COVID, que hubo muchos cirujanos que tuvieron que readaptar su puesto y readaptar su actividad para tratar pues, insuficiencias respiratorias, infecciones y cosas de ese tipo. Fase 2, cuando comienza el conflicto, las urgencias oftalmológicas de tipo traumatismos oculares se multiplicarían por 10 y ahí haríamos falta, pues como triaje ocular, cierres primarios sobre todos, y trabajaríamos, se estima, en torno a 16-18 horas al día, los oftalmólogos. Y en la fase 3... bueno, más o menos similar. En la fase 3, que es una guerra totalmente, digamos, una guerra total, como la que está habiendo en Ucrania, en Irán, en Gaza, nos asignarían al cuerpo militar de sanidad, no nos darían un fusil, pero ahí ya es cuando a algunos se les derivaría a hospitales de campaña allá donde se estén construyendo, ¿vale? Aunque no sea reservista ni del grupo 1 ni del grupo 2. Aunque no sea reservista. Directamente vale. Es obligatorio. Igual que a una persona que trabaje en Deloitte le mandarían a otra cosa. Pero eso con qué criterio, porque de todos los oftalmólogos que hay en Estados Unidos, ¿a cuáles seleccionan para ir a un hospital de campaña? No está establecido. Seguramente nombrarían una comisión y se repartiría como se pueda repartir en la comisión, ¿vale? Siempre todo de acuerdo a derecho y todo eso, pero no está establecido exactamente qué oftalmólogo va a un sitio y qué oftalmólogo va a otro, ¿vale? Igual que ahora, no sé cómo se está haciendo en Ucrania, pero tampoco sé cómo está establecido. Supongo que habría sorteos de que jóvenes son llevados forzosamente o un reclutamiento obligatorio al frente y quienes no, ¿vale? ¿Quién paga más en Ucrania? Creo que también eso prima pues bastante. También influye, pero bueno. En cualquier caso, nosotros no estaríamos en el frente, sino mínimo en un hospital Role 3. Siguiente, lo que hemos dicho antes, que el ojo es una zona muy pequeña del cuerpo, pero supone la cuarta herida de guerra más frecuente, un 16% de las heridas de combate. O sea, esto es altísimo. Seríamos casi de los especialistas que más trabajo tendríamos en una situación de guerra. Es 50 veces más de lo esperado, las heridas que tenemos en los ojos con respecto a las del resto del cuerpo. ¿Cuáles son las 3 primeras, por curiosidad? No lo he investigado. No me preguntes. Me lo estaba mirando en el coche y no lo he investigado. Y esto es algo muy llamativo porque es algo que ha ido cambiando mucho con la evolución de la guerra. Y es que hay datos ya desde la guerra civil americana del año 1861, donde las heridas oculares en el conflicto eran del 0,5%. Y han ido subiendo en la Primera Guerra Mundial a un 1,5-2,3%, en la Segunda Guerra Mundial a un 2-3%,
6%, en la guerra de Corea entre un 2 y un 8%, en la guerra de los 6 días un 5,6%, en la de Vietnam entre un 5 y un 9%, en la del Yom Kippur un 6%, en la operación Tormenta del Desierto un 13% y ahora en las últimas guerras de Irak y Afganistán, que son de las que más datos tenemos, entre un 10 y un 16% de las lesiones oculares por conflicto. Claro. Es decir, hemos subido de un 0,5% a un 16%. ¿Por qué creéis que puede ser eso? Yo creo que es literalmente como lo del diagrama de la avioneta militar, que antes la gente se moría antes de recibir ninguna herida en los ojos, o herida menor, y ahora pues puede tener lesiones en lugares menos importantes del cuerpo. Eso sí, es exactamente eso. De hecho, lo que sale en esos estudios de prevalencia de los distintos daños en el cuerpo es que lo que más importa es que ahora cómo va un militar de la OTAN ahora a la guerra. Va con un traje totalmente blindado, es decir, llevan placas de cerámica, llevan Kevlar, ¿vale? Protegen el torso perfectamente. ¿Qué es pero Kevlar? la cara... El Kevlar es un material sintético sí, que se que suele llevar en duro. los chalecos antibalas. Entonces, cuanto mejor protección tiene la persona, más sobrevive, pero en cambio la cara sigue expuesta, ¿vale? Y el segundo, que es algo muy importante, es que la guerra ha cambiado totalmente. En la Primera Guerra Mundial había obuses que explotaban y caían y explotaban. Ahora lo que más se usa, sobre todo en estas guerras del Medio Oriente, pero en la guerra de Ucrania también, son los llamados IED, que son los artefactos explosivos improvisados. Es decir, se han improvisado y normalmente es una carga explosiva a la cual se le mete de todo. Esquirlas, tornillos, tuercas, se entierra en la tierra, de manera que eso cuando explota realmente no produce un daño mortal, salvo que lo tengas muy cerca. Porque cuando todas esas esquirlas, tornillos, metralla, toda esa metralla llega contra un chaleco antibalas, es que ni te enteras, o sea, te echa para atrás por la onda expansiva, pero no sufres daños internos. Pero en cambio, la cara, si queda expuesta, todo eso es perfecto para producir miles de perforaciones oculares, de cuerpos extraños intraorbitarios, etcétera. Sí, que cualquier roce en cualquier otra parte del cuerpo pues no supone nada. Un roce en el ojo supone una perforación y te queda así. Exactamente. De hecho, el hospital que hemos comentado antes, el Walter Reed, ha hecho la serie más amplia publicada, que se llama Walter Reed Ocular Trauma Database, que la hicieron entre 2001 y 2011, que consta de 890 ojos de 652 pacientes. Un 40% tenían heridas a globo abierto. ¿Vale? Un 40%. Un 40% heridas a globo abierto. Por estos artefactos, el 50% eran por estos artefactos, sí. En otras series distintas, pues se estima que entre un 40 y un 64% de los traumatismos oculares son a ojo abierto, y en una serie solo de la guerra de Irak el 63% eran a globo abierto, para que veáis. El 71% por munición explosiva. Es que es el tipo de guerra que hay ahora. Luego veremos cómo queda con la guerra más moderna, que es la guerra de los drones. Y el pronóstico era un 32% quedaban sin percepción de luz. Claro, ahí yo creo que la cosa es cuál eviscerar y cuál intentar salvar, ¿no? Esa es la disputa. O sea, y es de lo que vamos a hablar. Las lesiones bilaterales, para que nos pongamos un poco en contexto, son entre un 15 y un 40%. En el civil, una lesión perforante bilateral es extremadamente rara. O sea, aquí la mayoría encima son bilaterales. Los desprendimientos de retina no solo se producen por las perforaciones oculares, sino también por la onda de choque que se puede desprender la retina, y es en torno a un 16%, 28% de los pacientes. Si hay cuerpo extraño intraocular, claro, un 28%. Es que una cirugía de esas perfectamente te puede llevar 6-7 horas. Un ojo catastrófico puede llevar eso. Entonces, te puedes permitir gastar todos esos recursos en salvar el ojo de un militar raso. Se intenta. Ya lo vamos a ver ahora en la guerra de Ucrania, pero es que los medios son muy limitados. Por eso digo que estaríamos trabajando, los quirófanos 24 horas al día y los oftalmólogos todo lo que permita el cuerpo. Estábamos hablando antes de las enucleaciones y las evisceraciones. Pues mientras que en los traumatismos oculares en la Segunda Guerra Mundial las evisceraciones y enucleaciones eran un 50% de los casos, era casi automático, cuerpo extraño, globo abierto, evisceración o enucleación. En la de Vietnam bajó un 20%, pero es que ahora en las guerras de Irak y Afganistán estamos solo en un 12-17%, lo cual ha mejorado pues bastante, ¿vale? Hombre, el tener un vitrotoma ahí al lado de un hospital de campaña, en pues 3-5 horas están ya en un hospital de campaña. ¿Dónde te van a llevar? No sí, tiene sí. Y sobre las endoftalmitis, que es lógicamente lo que más nos tiene que preocupar, pues esto es algo lo que más me ha sorprendido. Son sorprendentemente bajas las endoftalmitis. En un estudio del año 2007 se hacían las extracciones, que es el protocolo que se ha quedado por el estudio de Walter Reed. Las extracciones de los cuerpos extraños intraoculares se realizaban hasta 21 o 30 días después. O sea, se demostró que en situación de guerra lo que había que hacer era llegar, meter antibióticos intravítreos, fluoroquinolonas sistémicas y cerrar el ojo. Cerrar el ojo y ya está. Y luego ya, cuando son repatriados al país, ser operados por el mejor especialista posible, como en el hospital Walter Reed, y que se haga ahí la cirugía más larga. Esto en el caso de OTAN Estados Unidos, ¿vale? Que se rompió el dogma eso, de que lo más importante es ahí, en mitad del desierto, quitar el cuerpo extraño intraocular. Pues eso no. Y la oftalmia simpática también era mucho más rara de lo que se pensaba, que es uno de 500 globos abiertos.
¿Qué es lo que tendríamos que aprender? Pues lógicamente cambiaría totalmente nuestra actividad y tendríamos que dedicarnos a reparación de globo abierto sobre todo, pero ni siquiera con los medios que estamos acostumbrados. A lo mejor tendríamos que aprender a reparar globos abiertos con un nylon, bien, pero ni siquiera de 10 ceros, sin micro, a lo mejor. Con unas gafas lupa. Con unas gafas lupa, exactamente. Sin vitrectomía, sin OCTs. Misión es cerrar y antibióticos. Y luego derivar lo antes posible a un hospital ya de grado 4 o 5 de la OTAN. La vitrectomía, por ejemplo, en Ucrania se está haciendo con 20 Gs. No ni con 23G, ni con 25, ni con 27G. 20G para, y para que la extracción de los cuerpos extraños, claro, la metralla sea más fácil. Por ejemplo, lo de las fracturas orbitarias que hemos hecho antes, quedarían seguramente a mano de oftalmólogos porque los cirujanos maxilofaciales estarían muy ocupados con otras cosas importantes, pero en el estudio de Walter Reed se vio que lo importante es saber cuándo no operar. Solo un 14% fueron reparadas en el estudio del Hospital Walter Reed. Tendríamos que saber también cuándo indicar una cirugía y cuándo no, que eso es algo que no estamos tan acostumbrados porque en la mayoría de centros es algo que lleva totalmente maxilofacial. Las enucleaciones solo fueron, como hemos dicho antes, en un 12-17% de los casos. También lo de reparación palpebral básica, lógicamente, y lo de la teleoftalmología. Habría oftalmólogos solo con esta app Foxtrot que en 4 minutos le puede responder a un médico, o ni siquiera a un médico, a un sanitario en el frente de batalla, pues este ojo tápalo y tráelo rápidamente, o parece que no ha pasado nada, prioriza a este otro soldado. Todo ese triaje es muy importante. ¿Qué está pasando en Ucrania? Se ha hablado mucho porque Ucrania sí que va a muchos congresos europeos, los oftalmólogos sí que van a muchos congresos europeos y hablan... Ucrania, los ucranianos. Los oftalmólogos ucranianos, sí. Para que os hagáis una idea, Ucrania tiene unos 2.400 oftalmólogos para una población de 44 millones de habitantes. En España no sé cuántos oftalmólogos habrá, pero un cálculo así que suelo hacer es, habrá entre 2.500 y 3.000 oftalmólogos probablemente, y somos también 44 millones de habitantes. O sea que si los oftalmólogos de Ucrania están trabajando a destajo 16-18 horas, es que es probablemente lo que nos tocaría a nosotros, sin ninguna duda. O sea, tienen una población muy parecida, una guerra intensiva, mismo número de población y mismo número de habitantes. Ellos lo que hablan es lo de la cirugía polo a polo, que son cirugías de 2 a 7 horas por caso, en el cual directamente le hacen una queratoprótesis o una... Estiman que necesitan 4.000 córneas al año, trasplantes de córnea, y están pudiendo hacer 200. Lo cual, pues ponen queratoprótesis o lo que pueden, temporales. Hay 2.000 y pico soldados ucranianos que todos los días... al año. 4.000, necesitan 4.000 trasplantes de córnea al año. No, pero me refiero... Para ocupar a tantos oftalmólogos. Claro, si los oftalmólogos ucranianos, que son 2.000 y pico, trabajan a destajo todos los días, ¿hay otros 2.000 pacientes ucranianos que necesitan ayuda oftalmológica todos los días? O sea, no están los 2.000 oftalmólogos con los militares. Es que también sigue habiendo otra patología, claro, por eso ¿sabes? digo. O sea, no sé qué porcentaje se dedicarán a la militar y qué porcentaje no, pero desde luego no sé cuántos heridos habrá en la guerra. Se calcula que en torno a 500.000 entre heridos, fallecidos en la guerra de Ucrania. Podemos hacer un cálculo, 2.000 al día, no sé cuántos serán en los ojos, un 20% son en los ojos. O sea, son volúmenes muy altos. Y aunque no sea perforaciones, que sea simplemente un cuerpo extraño intraocular, quitarlo, eso también le ocupa mucho tiempo. Y luego, algo de lo que hablan mucho es una causa también muy frecuente de pérdida de visión, es la corioretinopatía esclopetaria, que es simplemente por la onda de choque de la explosión. No hay globo abierto ni nada, y se pierde mucho. De lo que más tenemos datos de esto es de la guerra de Irak y de Afganistán, de donde salen los datos estos de Walter Reed. ¿Y qué es lo que se ha aprendido? Pues lo que hemos comentado antes, que la extracción diferida del cuerpo extraño es segura, ¿vale? Se puede extraer hasta 30 días después. Y lo más importante, que es lo que hablábamos antes, que las gafas de protección son eficaces. ¿Qué es lo que pasa? Pues que también son eficaces para los cuerpos extraños corneales que tenemos por radiales, por sierras, por taladros. ¿Qué es lo que pasa? Que solo un 11% las llevaban puestas. Y ese es el problema siempre, que pese a que las gafas son eficaces, de los que tenían heridas por traumatismo ocular en conflicto, solo un 11% llevaban las gafas puestas. Es que es entendible. Nosotros pensamos que si estamos en el frente sí que llevamos las gafas, pero ¿y si estamos yendo en un convoy, en un coche? A lo mejor nos las quitamos un momento y ahí te lanzan un obús al coche y explota el coche y no llevamos las gafas puestas. O sea que es muy fácil no llevar las gafas. Yo qué sé, ¿sabes? Claro. También depende mucho del material del cuerpo extraño intraocular, porque creo recordar que el cobre destroza por dentro del ojo, por ejemplo. Eso no lo he estudiado, la verdad. No... Sí, depende mucho del material, sí. Ahora, la verdad es que como entran todos, porque la mayoría son estos artefactos improvisados, pues la verdad es que no se puede saber. Me ha llamado mucho una declaración justo del presidente de la Sociedad Ucraniana de Vitro y Retina, que se llama el doctor Andriy Ruban, que dijo en la SCRS de Milán del año 2022, dijo, 1 de cada 3 pacientes está ciego de un ojo y 1 de cada 10 está ciego de ambos, para que veamos un poco
cómo de fatal es para la actividad de un oftalmólogo esto. No estamos acostumbrados a tener 1 de cada 3 pacientes ciegos y 1 de cada 10 ciegos bilaterales. Como he dicho antes, la necesidad de queratoplastias de 2.000 a 4.000 al año solo pueden hacer 200. Y si eso es Ucrania, que es una situación mucho más mejor, por decirlo así, en Gaza, antes de la guerra había 75 oftalmólogos y ahora solo hay 8 oftalmólogos. Como vemos, pues esos 8 oftalmólogos y con las condiciones pues tienen que estar a tope. Unas anécdotas que a mí, ya viendo esto de la oftalmología en la guerra, me ha gustado mucho es saber, uno, la fundación de Moorfields, que fue el primer hospital monográfico de oftalmología que existe, está muy relacionada con la guerra. En concreto, con las guerras napoleónicas, y es que cuando volvían los soldados de las guerras napoleónicas que fueron en Egipto, volvieron en torno a 3.000 soldados contra coma. Y ahí se dieron cuenta del problemón que era eso y fundaron el hospital de Moorfields solo inicialmente para estos soldados contra coma. Y luego, una de las anécdotas que seguramente hayáis oído más famosas es un emperador bizantino que se llama Basilio II, que cuando estaba en guerra con Rusia, o con lo que fuese Rusia en esa época, que tenía zares, no sé si era Rusia o se llamaba Rusia o no, todos los 15.000 prisioneros de guerra que tuvo, les dejó ciegos. Solo a 1 de cada 100, esto es famoso, les dejó tuertos para que pudiesen guiar a los otros 99 ciegos de vuelta al país, y cuando al zar le llegó su ejército de 15.000 soldados prisioneros con 14.990 ciegos y 10 tuertos, una semana después o 2 semanas después falleció, y la fama, lo que ha quedado en este popular es que fue de la impresión que le dio de repente tener a 15.000 personas ciegas en el país con todo el esfuerzo que eso supone. Y otra anécdota importante es cuando se empezó a descubrir el radar en la Segunda Guerra Mundial, los primeros aviones que llevaban incorporado radar y que por lo tanto podían luchar por la noche en la Segunda Guerra Mundial sin visión, para en las noticias no decir que había sido por la invención del radar y que no se filtrase a los alemanes que habían descubierto algo nuevo, lo que salía en las noticias era que los soldados de la aviación inglesa veían tan bien porque comían muchísima zanahoria. O sea, eso es lo que dijeron, que realmente no es que hayamos descubierto nada, sino que la zanahoria nos permite ver tan bien. Esto era, lógicamente, una mentira deliberada para ocultar el radar, pero además le sirvió para otra cosa, y es para que la población consumiese mucha más zanahoria, que se produce al parecer mucho en Gran Bretaña. Tenían excedentes, la gente estaba ya harta de zanahoria y estaban intentando pues que la gente comiese zanahoria lo máximo posible en época de guerra en la que no podían traer otras cosas. Buena jugada, sí. Y otro último dato, y es que Adolf Hitler se quedó temporalmente ciego durante la Primera Guerra Mundial por gas mostaza. ¿Ah, sí? En el año 1918. Sí. Lo que hablábamos antes de la cirugía refractiva gratis, y es que el ejército americano les deja operarse a todos los soldados que quieran de cirugía refractiva totalmente gratis, tanto LASIK como PRK. Esto, lógicamente, pues decir, ¿pero por qué? Pues que tiene todo el sentido del mundo. Uno, en la guerra está prohibido llevar lentes de contacto. No te las puedes quitar, vas a estar manchado de arena todo el rato, la posibilidad de una queratitis es altísima. Imagínate tener una queratitis en Afganistán. O sea, sería una morbilidad tremenda. Y encima, pues las gafas no son prácticas. Las gafas se pueden romper y tener cuerpos extraños intraculares. Unas gafas encima de unas gafas de protección no son prácticas. Luego, un soldado miope es un problema. Y la solución es hacerle cirugía refractiva. Es gratis para todos y además, comparado con la corrección que llevaban, un 91,4% dicen que tenían muchísimo mejor uso de la mirilla en el arma con la cirugía refractiva que con la corrección que llevaban antes, claro. Gafas o lentillas. O sea, es una inversión en capacidad total, o sea, combativa total. Buenísima y súper rentable, porque una cirugía refractiva no le cuesta nada en comparación con lo que le puede costar que no apunte bien, que tenga una queratitis, que... Bueno, hay muchos soldados y muchos miopes también. Cuidado, que seguro que es mucho dinero, ¿eh? Pero tú imagínate que en mitad de la guerra se te rompen las gafas. No, que te quedas sin disponibilidad de lentillas. ¿Cómo te traen las lentillas? Es totalmente imposible. Te quedas inválido, sí. Eso es. Y después quería hacer una aportación, que es que hay un coronel médico en el ejército de Estados Unidos que ha operado, de las personas que más ha operado lentes fáquicas en todo el mundo, que ha puesto muchísimas lentes y que ha sido la demostración empírica de la estabilidad rotacional de esas lentes, que muchas son tóricas y muchos soldados se les deja trabajar y hacer su actividad normal ya a partir del mes. Entonces, claro, pues toda esa gente se lleva muchísimos golpes, muchos traumatismos, y se demuestra efectivamente que esa lente, a pesar de ser tórica y estar en un eje, pues se mantiene en su posición. Y lo último, sabéis que, en cambio, si eres de las fuerzas especiales, no puedes hacerte LASIK, solo te dejan PRK. ¿Ah, sí? Por lo del flap, sí. Bueno, pues, aparte que a las fuerzas especiales sí que les dicen que, mientras que al resto es LASIK o PRK en función de la indicación, en las fuerzas especiales solo permiten PRK. Y ya una última cosa, ¿sabéis cuál fue
el primer arma prohibida antes de su uso en combate. El primer arma que se prohibió a nivel de derecho internacional antes del uso en combate. Pablo lo está viendo en la pantalla, seguramente. No, yo habría dicho algún gas o alguna cosa que te... Pues no, fueron las armas láser segadoras. En el año 95 fue la primera arma prohibida antes de usarse en batalla. ¿Segadora? ¿Cómo segadora? Cegadora. Ah, cegadora, sí, vale. Sí. Láseres que se apuntan a los ojos con el objetivo de hacer una maculopatía por láser y dejar ciega a la persona. ¿Cuál es la trampa que han estado usando? Porque en la guerra todo vale, en principio. Es que mientras que esas están prohibidas, sí que están permitidos láseres para deslumbrar a 500 metros. Entonces, esos láseres que deslumbran sistemas ópticos militares y que deslumbran a militares a 500 metros, a menos de 150 metros producen lo mismo que un láser cegador. O sea que en realidad sí que es posible producir patología macular con láseres en la guerra, pese a que esté teóricamente prohibido. Bueno, es que afectar a los sistemas sensoriales del enemigo Hombre, cuando es mucho mejor que matarles. Cuando se sacó a Maduro, se dijo que los americanos entraron con un ruido, no con un ultrasonido ni de ver. que les dejó inválidos. Y pues es que si dejas a alguien sin ver, está totalmente Es que eso tiene que ser como una historia de miedo. Tú imagínate que es de noche, no ves nada, el enemigo entra con visión nocturna total, no oyes nada porque han puesto un pitido, el enemigo entra insonorizado. Es que ahí está, es una película de miedo. Sí. Estás vendido totalmente. Pues esto es lo que os quería hablar.